El 31 de diciembre de 2010, el cuerpo de John P. Wheeler. Tercero, un consultor de alto nivel del Pentágono y persona bien conectada en el mundo de la defensa, fue encontrado en un vertedero de Delaware. No hay sospechosos ni motivo, solo un incidente trágico y desafortunado. ¿O lo fue? Porque cuando miras más de cerca, Wheeler no es el único. En todo el ámbito de la investigación y el desarrollo de defensa de Estados Unidos, ingenieros, investigadores y personas con información privilegiada siguen apareciendo muertos o desapareciendo por completo en circunstancias extrañas. Pero cuanto más profundo investigas, más difícil es creerlo. Así que ahora la pregunta no es solo cómo murió, sino si estas muertes están conectadas y qué podría estar enterrado junto con ellas. Capítulo 1. El consultor del vertedero, John P. Wheeler. Tercero, prácticamente nació siendo alguien del círculo interno por excelencia. Nació en una familia militar, se graduó de West Point y dirigió tropas en la base de misiles Nike Hércules de Estados Unidos. Tenía títulos de Derecho de Harvard y Yale y trabajó como analista de sistemas para la oficina del secretario de Defensa, activista, planificador senior en Amtrak y oficial subalterno en el Pentágono. Es seguro decir que su currículum era impresionante. Pero aquí es donde se pone interesante. De 2004 a 2008, Wheeler trabajó directamente junto a los altos mandos de defensa, asesorando en adquisiciones, logística y energía dentro del Pentágono y la Fuerza Aérea. Todo esto le permitió conseguir un trabajo en la Mitre Corporation, una organización financiada por el gobierno federal que trabaja en aviación, sistemas de defensa, ciberseguridad y más, a menudo detrás de escena en grandes proyectos gubernamentales. Si John Wheeler III no era el corazón palpitante de la tecnología de defensa en Estados Unidos, sin duda era uno de los órganos a su lado. En 2010 añadió otro título más a su colección, víctima de un asesinato perturbador y misterioso. En cierto sentido, la gente había aprendido a esperar cosas extrañas de Wheeler, de 66 años. Era un excéntrico que vivía la vida a toda velocidad, aparentemente explorando cada oportunidad que se le presentaba, pero también le habían diagnosticado trastorno bipolar y fue internado en un hospital por ello en 2004. A finales de diciembre de 2010, todos sus peores problemas parecían haber quedado atrás. Había celebrado la Navidad con su familia antes de decir que necesitaba hacer un viaje rápido a Washington, D.C. por trabajo antes de Año Nuevo. La próxima vez que alguien lo vio, no fue en persona. Fue en imágenes granuladas y entrecortadas de cámaras de seguridad. Después de eso, nunca se le volvió a ver. Cuando Wheeler llegó a su propiedad en Delaware, una de las varias casas que poseía, su comportamiento empezó a cambiar de maneras que más tarde profundizarían el misterio que rodeaba su muerte. El 28 de diciembre en Newcastle, Delaware, se vio a un hombre que se cree era Wheeler lanzando bombas de humo para control de plagas en una propiedad vecina. No fue algo al azar. Había estado involucrado en una disputa legal de años con ese mismo vecino, argumentando que su construcción bloqueaba su vista del río Delaware. El día 29, su condición aparentemente había empeorado aún más. Se le vio en imágenes de cámaras de seguridad afuera de un estacionamiento, luciendo visiblemente angustiado. Uno de sus zapatos estaba roto y no llevaba abrigo. Le dijo al encargado del estacionamiento que necesitaba calentarse antes de pagar la tarifa de estacionamiento. Pero su auto en realidad estaba estacionado en un estacionamiento completamente distinto, a varios kilómetros de distancia. En todas las grabaciones de seguridad, parece nervioso y asustado, como un hombre que cree que lo están vigilando. Afirmó que le habían robado el portafolio, y el encargado del estacionamiento que habló con él después diría que sabía que algo no estaba bien. Más tarde le pidió a su farmacéutico que lo llevara a la estación de tren cercana. Cuando el farmacéutico le ofreció simplemente llamarle un taxi en su lugar, Wheeler salió corriendo. Algo le hacía creer que no podía confiar en nadie. Quizá, hasta cierto punto, tenía razón. El 30 de diciembre a las 8 de la mañana, Wheeler entró tambaleándose a un Subway, viéndose sucio y desaliñado, compró un café y se fue. Poco después, visitó una oficina de abogados y pareció hacer un esfuerzo deliberado por ocultar su rostro de las cámaras de seguridad. Intentó conseguir un aventón a Filadelfia desde una oficina de administración de pequeñas empresas. La última vez que se le vio fue entre las 8 y las 9 de la noche, esa noche, deambulando por el centro de Wilmington y captado por pura casualidad en imágenes de vigilancia. Su cuerpo fue arrojado a un contenedor de basura comercial y no sería encontrado hasta que fue vaciado junto con la basura en el vertedero de Cherry Island en Wilmington. Hal Brown, subdirector de la oficina del médico forense, afirmó que la causa de la muerte de Wheeler fue un traumatismo contundente no penetrante por encima del cuello. El informe de la autopsia también señaló un trauma corporal generalizado. En otras palabras, no fue una muerte natural y no es algo que se pueda explicar fácilmente. Tenemos el cómo, el dónde y el cuándo, pero las respuestas al quién y al por qué siguen siendo aterradoramente desconocidas. En el extremo más mundano y trágico, ¿acaso Wheeler
Claramente angustiado y famoso por ser directo, simplemente se topó con la persona equivocada mientras estaba en un estado de manía y terminó siendo golpeado hasta la muerte y arrojado a un contenedor de basura. Su reloj y su costoso anillo de graduación seguían en su cadáver cuando fue encontrado, así que el robo podía descartarse como un motivo razonable para el asesinato, a menos que le estuvieran quitando algo invaluable pero fácil de pasar por alto. El conocimiento encerrado en su cerebro, perdido para siempre si llegaba a tener un destino desafortunado. Solo unos días antes de que ocurriera este incidente, él le había enviado un correo electrónico a su amigo Richard Redes, donde expresaba su preocupación de que no creía que Estados Unidos estuviera preparado para las amenazas de la guerra cibernética que se avecinaban. ¿Qué lo hacía estar tan seguro? ¿Había visto Wheeler algo que no debía? La familia de Wheeler ofreció una recompensa de $25,000 por cualquier información que llevara a resolver su asesinato, pero nadie nunca se presentó. Su esposa, Catherine Kleiss, especuló en una entrevista con la revista Slate. Creo que quizá nadie ha reclamado la recompensa porque ya les pagaron. La forma en que se deshicieron del cuerpo es un milagro que alguien lo haya encontrado. Eso me suena a que fue un profesional. Thomas McInerney, un oficial retirado de la Fuerza Aérea, está diciendo lo mismo. Diciendo, cito, si alguna vez has visto uno de nuestros videos y pensaste, deben tener alguna máquina secreta produciéndolos las 24 horas del día, lamento informarte que en su mayoría es solo mucho trabajo. Cada escena y cada gráfico tienen que salir de algún lado, y crear todo eso desde cero puede consumir horas rápidamente. Por eso las herramientas que aceleran el proceso son tan importantes. Y eso nos lleva a Storyblocks. Storyblocks es una biblioteca creativa todo en uno, llena de videos, gráficos en movimiento, plantillas y superposiciones. Así que en vez de crear cada gráfico desde cero como un maniático privado de sueño, puedes tomar recursos ya pulidos, personalizarlos y seguir adelante. Su voz en off con IA impulsada por Eleven Labs puede generar una narración que suena natural. Así que si necesitas una voz rápido, y por alguna razón no estoy disponible, la humanidad aparentemente ya creó un plan de respaldo. Y si necesitas imágenes personalizadas, sus herramientas de edición de video con IA impulsadas por Runway te permiten generar y ajustar elementos rápidamente mientras sigues teniendo el control. Además, tienes acceso a miles de plantillas directamente dentro de programas populares como Premiere y After Effects, donde la mayoría de los creadores ya hacen su edición y trabajo de efectos visuales. Storyblocks te da acceso a una enorme biblioteca de recursos y con una sola suscripción puedes descargar contenido ilimitado. Es una opción increíblemente rentable. Así que si quieres empezar a crear mejores videos por tu cuenta, ve al enlace en la descripción o escanea el código QR que aparece en pantalla. Puedes obtener un 15% de descuento en cualquier plan anual por tiempo limitado. Y la oferta termina pronto, así que quizá quieras actuar rápido. Empieza a crear mejores historias. Ahora volvamos al episodio. La experiencia pudo haber sido un crimen para obtener algunos de los secretos que tenía. Como decía el titular de un periódico, hallan en un vertedero el cuerpo de un experto en ciberguerra asesinado. Es tentador preguntar si el tipo de trabajo en el que estaba involucrado John P. Wheeler III y los entornos clasificados por los que se movía podrían estar conectados con lo que finalmente le sucedió. Por sí sola, esa pregunta podría sonar especulativa, y si este fuera un caso aislado, podría quedarse ahí. Pero no lo fue. Capítulo 2. El grupo Marconi. Las personas que han trabajado de cerca con el gobierno en proyectos tecnológicos, especialmente relacionados con la propulsión, no son ajenas a sufrir muertes violentas y peculiares, incluso cuando esas muertes no parecen coincidir con todo lo que sabemos sobre ellas. Esto incluye una lista que comenzó a circular en línea de 25 científicos que murieron en un periodo de 8 años entre 1982 y 1990, mientras estaban conectados de alguna manera con el infame programa de defensa de la Guerra de las Galaxias. El caso es conocido como el incidente de las muertes de científicos de GS Marconi por la empresa para la que trabajaban. El Dr. Keith Bowden, un científico informático senior en el proyecto, fue el primero después de un evento social en Londres alrededor de 1982 Mientras conducía a casa, su auto perdió el control al cruzar un puente, se desvió por un terraplén y terminó en un patio de trenes abandonado. Murió en el acto. Su esposa y su abogado nunca creyeron la versión oficial de que había sido un incidente por conducir ebrio. Era algo tan fuera de lo común para el normalmente sensato Dr. Bowden, que sus temores pronto fueron dejados de lado. En 1985, el técnico de radar Roger Hill murió por un disparo de su propia escopeta y el ex trabajador de GSE Jonathan Wash cayó por la ventana de su hotel. Por cierto, él había estado confiando a sus amigos y seres queridos que temía por su vida por razones desconocidas en los días previos a su muerte,
algo muy parecido a las preocupaciones persistentes expresadas por John Wheeler, pero las muertes estaban a punto de volverse aún más extrañas y aterradoras. En 1986, un prodigio de 24 años en sistemas de control por computadora, Bimal Dahibhai, cayó a su muerte desde un puente colgante sobre el río Avon, cayendo 101 metros. Es fácil pensar que esto podría ser el trágico resultado de un genio llevado al límite por la presión, excepto que eso no explicaría el hecho de que tenía los pantalones bajados hasta los tobillos y una notoria marca de inyección de aguja en una de sus nalgas. Pero de alguna manera eso parece bastante leve comparado con la muerte de Arshad Sharif ese mismo año. Este pionero de las antenas parabólicas de detección satelital estaba actuando de manera increíblemente extraña en los días previos a su muerte. Pero nada podría preparar a nadie para lo que sucedió después. Se ató una cuerda alrededor del cuello, la pasó por la rama de un árbol y luego ató el otro extremo a la parte trasera de su auto. Al menos eso es lo que decía el informe oficial, y eso fue a lo que la escena del crimen del científico decapitado, sentado en su auto, aparentemente llevó a concluir a los investigadores. En 1987, 2 investigadores más murieron en circunstancias sospechosamente similares. Richard Pugh y Mark Wisner, ambos trabajaban para el Ministerio de Defensa. Ambos fueron encontrados con los pies atados y bolsas de plástico forzadas sobre sus cabezas, lo que los asfixió. En ambos casos, con meses de diferencia, el forense declaró que estos incidentes fueron el resultado de, cito, una práctica sexual que salió mal. John Britton, David Skills, Trevor Knight, Peter People y Andrew Hall, todos científicos involucrados en el Ministerio de Defensa o en Marconi, murieron por intoxicación de monóxido de carbono en sus casas durante este periodo. Un descuido interesante para hombres tan profesionales y cuidadosos como ellos. Las muertes extrañas y violentas continuaron hasta finales de los años 80. En el 87, David Sands estrelló su auto contra el frente de una cafetería vacía a alta velocidad y estalló en llamas. Había 2 bidones extra de gasolina en el auto con él. Michael Baker, George Kuntis y Stuart Gooding también morirían en extraños accidentes automovilísticos. David Greenhall, otro empleado de una empresa contratista de defensa, saltó de un puente el mismo día exacto en que murió Gooding. Falleció unos días después del incidente, pero cuando estuvo despierto en el hospital, afirmó que no tenía idea de lo que estaba pasando. Tanto Alastair Beckham como John Ferry murieron por electrocución autoinfligida dentro del mismo mes. Y la única científica en la lista de fallecidos, Shoni Warren, tuvo una muerte particularmente espantosa en 1987. Fue amordazada, con una soga al cuello y ahogada en agua poco profunda, lo cual los investigadores de ese entonces declararon como autoinfligido. Un delincuente serial fue arrestado por el crimen más de 30 años después, en 2021. Pero dada la locura de todo lo que sucedía alrededor de este evento, es difícil culpar a alguien por ser escéptico respecto a cualquiera de los detalles oficiales aquí. A primera vista, empieza a aparecer un patrón inquietante singular. Una época en la que varios científicos relacionados con trabajos de defensa y aeroespacial murieron en una amplia variedad de circunstancias, sin una sola explicación que los conectara. Pero eso no fue el final. Capítulo 3. El mapa de la zona de muerte. Cuando colocas los 11 cuerpos encontrados o las últimas ubicaciones conocidas en un mapa de Estados Unidos, inmediatamente empiezas a notar algunos grupos de datos. Estos casos no son un simple subproducto aleatorio de la distribución poblacional. Estamos viendo 3 zonas de muerte distintas donde parece ser extremadamente peligroso ser un científico estadounidense de alto rango. Primero, está el llamado Sendero Tecnológico que se extiende de Massachusetts a Alabama. Entre los primeros en el patrón estuvo Amy Eskridge, quien murió el 11 de junio de 2022. Según las autoridades, fue una herida de bala autoinfligida en Huntsville, Alabama. Jason Thomas fue visto por última vez en Wakefield, Massachusetts, el 12 de diciembre de 2025. Su cadáver empapado fue encontrado en un lago cercano en marzo de 2026, 3 días después de la desaparición de Jason Thomas. El 15 de diciembre, Nuno Loureiro fue asesinado a tiros en el vestíbulo de su casa en Brookline, Massachusetts, a casi 30 minutos en auto de donde desapareció Thomas. Pero de alguna manera, estas son las tendencias menos preocupantes, especialmente cuando ves los otros 2 conjuntos de datos, el grupo de Nuevo México y el grupo de California. En California, sorprendentemente cerca del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA o JPL y Caltech, tenemos 4 nombres más sospechosos para agregar a la lista. Michael David Hicks fue encontrado muerto en su propia casa en Sunland, el 30 de julio de 2023. Frank Mywald murió por causas desconocidas en Los Ángeles, el 4 de julio de 2024. Mónica Reza desapareció durante una caminata en el Monte Waterman, cerca de Los Ángeles, el 22 de junio de 2025, y el 16 de febrero de 2026, Carl Grillmayer fue asesinado a tiros en su porche en Lano, Valle del Antílope.
Eso significa que un científico destacado en California ha sido encontrado muerto o ha desaparecido cada año desde 2023. Esta serie de casos es conocida como el corredor aeroespacial. Y en Nuevo México, en lo que los investigadores llaman el corredor nuclear, las cosas se ven igual de sombrías. En mayo de 2025, Anthony Chávez, un residente de Los Álamos, desapareció sin dejar rastro. Un mes después, en junio, Melissa Casais, también de Los Álamos, fue vista por última vez caminando por la carretera estatal 518 en Talpa antes de desaparecer. Y después de un julio sin incidentes, este aterrador fenómeno volvió a ocurrir en agosto cuando Stephen García desapareció. Fue visto por última vez saliendo de su casa en Albuquerque con una pistola cargada, pero dejó su teléfono y su cartera en casa. Y el 27 de febrero de 2026, el general de división retirado William Neal McCasland salió de su casa y nunca regresó. Al menos 11 científicos han muerto o desaparecido desde 2022 junto con el caso aislado de Huntsville, concentrados en zonas geográficas muy específicas en 3 puntos clave de los Estados Unidos. Pero eso es solo cuando ves el panorama general en un mapa. Cuando empiezas a profundizar en los detalles para realmente entender las similitudes entre los científicos involucrados aquí, es casi imposible evitar que se te hiele la sangre. Capítulo 4. Casados y asustados. Al igual que el grupo de muertes en los años 80, todos estos investigadores estaban involucrados en la industria aeroespacial o de defensa de alguna manera. Uno era un ex científico planetario en el laboratorio de propulsión a chorro, mientras que otro trabajaba como ingeniero en sistemas avanzados de observación terrestre vinculados a misiones de la NASA en la misma institución. Otros habían pasado años en roles técnicos o de apoyo vinculados a laboratorios nacionales como Los Álamos y el Campus Nacional de Seguridad de Kansas City, trabajando en áreas que iban desde la ciencia de materiales hasta la logística e infraestructura. El patrón se extiende aún más hacia el ámbito académico y la investigación de alto nivel. Un físico de plasma que lidera trabajos en el Centro de Ciencia y Fusión de Plasma del MIT aparece en la misma red amplia junto a un investigador retirado del Caltech, conocido por sus contribuciones a los estudios de exoplanetas y materia oscura. Conexiones adicionales llegaron hasta el Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA e incluso hasta el liderazgo superior dentro del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea. Todos encajan en un patrón similar al inquietante brote de muertes de Marconi décadas atrás. Pero pocos casos en todo esto son más extraños y perturbadores que el de Amy Eskridge, la investigadora de antigravedad autoproclamada de Huntsville. Ella fue la fundadora y directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Exótica, una organización de investigación que se enfocaba en propulsión avanzada, energía de punto cero y tecnologías de antigravedad. Hacia el final de su vida, Eskridge aparentemente se volvió extremadamente paranoica con respecto a su trabajo y comenzó a temer que estaba siendo acosada por personas con algún tipo de interés en lo que estaba haciendo. Esta paranoia llegó a ser tan grave en un momento que contrató a un exoficial de inteligencia británico para que estuviera pendiente de ella. Pero, tristemente, esto no sería suficiente. Ella afirmó haber experimentado ataques físicos, como quemaduras de algún tipo desconocido de arma de energía dirigida, y ataques psicológicos como acoso y vigilancia constante. Y el mismo destino le ocurrió a Eskridge, quien fue encontrada en su casa muerta por una herida de bala con un arma de fuego descartada cerca de ella. Parecía un caso bastante claro y sencillo, aunque increíblemente trágico. Sin embargo, uno de los amigos de Eskridge reportó un mensaje que supuestamente ella le había dejado antes de su muerte para que lo publicara, el cual decía: si ves algún informe de que me suicidé, definitivamente no lo hice. Si ves algún informe de que me provoqué una sobredosis, definitivamente no lo hice. Si ves algún informe de que maté a alguien más, definitivamente no lo hice. Aunque por supuesto, las palabras de alguien en ese grado de angustia mental extrema sí deben tomarse en cuenta. El padre de Eskridge dijo que su muerte no fue del todo inusual, dadas las dificultades crónicas que sufrió a lo largo de su vida. ¿Qué significan todas estas cosas? Lo más probable es que poco o nada. Cuando se analiza bajo la lupa, considerando tanto las causas de muerte como la naturaleza específica del trabajo de cada persona involucrada, es muy poco probable que esto sea algo más que las tragedias aleatorias de la vida y la muerte para todos los involucrados. Y de hecho, en muchos casos, los amigos cercanos y las familias de los desaparecidos y fallecidos han calificado la difusión de teorías de conspiración en línea sobre sus seres queridos como absurda y explotadora. Pero si trabajas en la industria aeroespacial, probablemente no está de más mantenerte un poco cauteloso por si acaso, porque patrones como este tienden a seguir rondando en el fondo de tu mente mucho después de que los hechos parezcan ya zanjados. Ahora ve a ver por qué todos los relacionados con JFK fueron asesinados repentina y misteriosamente, o mira esto en su lugar.